Este documento ya lo tengo subido, María, entonces ya lo vas a poder consultar. Entonces, qué bueno que hicimos ahorita un pequeño problema de vectores porque con leyes de Newton vamos a seguir viendo vectores. Ahora sí podemos apagar las luces. Gracias, Inés. Sí, ahí está. Sí, se mira mucho mejor. Entonces, ahorita más que todo, creo que el día de hoy solo vamos a hacer definiciones. Tal vez pueda ser algún problema de fuerzas que otra vez tenemos que trabajar con vectores. Entonces, antes de hablar de las leyes de Newton, voy a decir, digamos, qué tipos de fuerzas podemos tener, cómo se trabajan de manera vectorial. Entonces, la idea es que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Pero vamos a ver que aquí el entorno es importantísimo, porque a veces que aunque un objeto esté en reposo, hay una fuerza que lo está manteniendo en esa posición de reposo. Entonces esto generalmente se entiende como que puede ser un empujón o un tirón. Y la idea es que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, como tenemos velocidad, también tenemos aceleración, todas ellas son vectores, entonces la fuerza también va a ser una cantidad vectorial. Entonces, digamos, acá hay varios tipos de fuerzas. Y ahora aquí sí, desafortunadamente en este tema hay que hacer un montón de dibujos. Entonces, este documento me costó un poco elaborarlo porque tuve que andar haciendo unos dibujos, luego andar bajando dibujos de otras fuentes. Entonces la idea es que la fuerza el tipo de fuerza más común en el que estamos acostumbrados es que... Buenas. ¿Ya funcionó? Pero solo hay que cerrar asistencia. Sí, una bulla horrible. Muy bien. Entonces la primera fuerza que tenemos, que es la que estamos más acostumbrados, es digamos un empujón o un tirón. Y este es prácticamente un contacto directo entre dos cuerpos. Entonces aquí tomamos el objeto y le damos un empujón. Entonces tal vez la fuerza viene en este sentido y acá tengo el objeto. Ustedes pueden pensar, digamos, jalar el arco de la cuerda de un arco o empujar a la persona en un columpio. Entonces ahí cabal estamos haciendo un contacto directo entre uno y el objeto que uno le está dando el empujón. Luego tenemos esta otra fuerza que esta sí, digamos, nos va a costar modelarla y es algo que, digamos, que Aristóteles lo miraba tan intuitivo que luego, digamos, él nunca pudo visualizar la primera ley de Newton porque siempre estas fuerzas de fricciones hacen que el objeto se desacelere. Entonces estas ocurren porque está ejercida sobre un objeto por una superficie. Y esta, digamos, actúa paralela a la superficie en dirección. Y en dirección opuesta al desplazamiento. Entonces acá tengo en dirección opuesta al desplazamiento. Vamos a poner acá. Y asociada con esta fuerza de fricción vamos a tener otra que yo creo que sí la vamos a ver un poco en el curso, cómo trabajar con fuerzas normales, porque luego esas nos van a permitir saber de qué tamaño va a ser la fuerza de la fricción. Entonces aquí sí, digamos, tal vez en algún momento nos animamos a hacer un experimento. Yo creo que vamos a borrar un poco este diagrama para que nos quede más espacio.
para poner todas las fuerzas que hay aquí involucradas. Entonces aquí puse muy poco espacio. Entonces la idea, vamos a dibujar una cajita. Entonces aquí, digamos, esto sí va a ser bien común en este tema, andar dibujando estas cajas. También se pueden rodar, digamos, otros objetos que no sean cajas como esferas o cilindros, pero es que el problema es que ahí hay otras fuerzas que entran en juego, las fuerzas de rotación, y eso sí nos complica significativamente este tema. Entonces aquí la idea, podemos pensar de que tenemos esta fuerza de contacto que aquí, digamos, estamos jalando el objeto. Entonces, como este objeto está sobre una superficie, vamos a tener acá una fuerza de fricción. Y aparte vamos a tener esta otra fuerza, digamos, vamos a tener otras dos fuerzas más. Entonces, generalmente esto uno no se pone a pensar cuando uno mira un objeto en reposo, pero la idea es que acá tenemos el peso del objeto. Entonces, para que este objeto no se esté hundiendo, como está sobre una superficie, vamos a tener esta fuerza normal. Entonces, esta es la fuerza que cuesta ver un poco. A veces que esta se conoce como n vector. Entonces, aquí fácil, digamos, tenemos 4 fuerzas interactuando sobre este objeto. Entonces, vamos a tener la fuerza normal. Entonces, esta es una fuerza que es perpendicular al desplazamiento del objeto. Y aparece siempre que siempre se ejerce sobre un objeto que está en contacto con una superficie. Por cualquier superficie en la que está en contacto. En la que está en contacto. Entonces también tenemos, digamos, el peso del cuerpo. Entonces esta ya la habíamos visto y prácticamente, digamos, esta es la fuerza con la que estamos más familiarizados. Entonces, digamos, acá tenemos la fuerza de atracción gravitacional. Que un objeto astronómico ejerce sobre un cuerpo en su superficie. Muy bien, entonces tenemos acá el peso del cuerpo y también hay otra fuerza más, porque digamos como uno puede estar empujando este objeto, pero también uno puede estar jalando este objeto con una cuerda o con una cadena. Entonces también tenemos esta fuerza de tensión. Y estas están muy presentes y van a ver de que la primera ley de Newton que nos dice que si la fuerza neta es cero, el objeto se mueve con velocidad constante o se mantiene en reposo. Entonces uno tiene que tomar muy en cuenta mucho estas fuerzas de tensión para que realmente el objeto se mantenga en reposo. Como con los edificios, uno tiene que andar viendo, bueno, las tensiones en X, en Y y en Z tienen que sumar cero. Entonces, esta es la fuerza de tensión, entonces esta está ejercida por el tirón de una cuerda o sobre un objeto atado a una pared. Y ahí, digamos, esa fuerza sí tenemos que tomarla en consideración porque si, digamos, la cuerda no aguanta esa fuerza de tensión, esa cuerda se para rompiendo. Entonces acá tenemos otra fuerza más
Entonces acá tal vez voy a tratar de dibujar una cuerda o cadena. Digamos, acá tenemos como nuestra cadena. Entonces, como estoy jalando este objeto, acá voy a tener una fuerza de tensión. Entonces, hay otras fuerzas, digamos, están las fuerzas magnéticas, las fuerzas electrónicas, fuerzas de rotación, pero esas no creo que las miremos en este curso. Entonces, hay magnéticas, eléctricas, de rotación. Y hasta en cierto momento, digamos, hay unas fuerzas que son producto de reacciones químicas, que es como, digamos, las fuerzas de combustión. Pero ahí ya nos estamos yendo a cuestiones muy detalladas. Entonces, la idea es cómo se mide la fuerza, cuál es su unidad de medición. Esto ya lo habíamos visto casi que desde la primera clase. La unidad de medición de la fuerza es el newton. Entonces, acá, digamos, esto es igual que un newton, es la fuerza que tenemos que hacer para mover un objeto de 1 kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo. Esto también, digamos, otra unidad bastante común es el kilogramo fuerza o el peso. Entonces aquí sí solo voy a estar hablando de kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado, porque si empezamos a trabajar libras por pie dividido segundo al cuadrado, tenemos que andar haciendo conversiones y realmente aquí no me quiero enfocar tanto en conversiones, sino en ver cómo se hacen estos problemas, los diagramas de fuerza y todo. Entonces lo bonito es que la magnitud de la fuerza se puede medir con una balanza de resorte. Entonces esto tal vez sí lo vamos a ver cuál es la relación entre qué tanto se estira el resorte y qué fuerza, cuánta fuerza necesito hacer para estirar un resorte tantos metros. Es con una balanza de resorte. Entonces, digamos, esta balanza de resorte, ¿qué es lo que hace? Es como cualquier balanza. Entonces, digamos, acá tenemos un relojito que nos va diciendo como que el peso, entonces empieza en 0, y luego, digamos, acá puede tener otras unidades como 10 libras, 10 kilogramos, depende realmente de qué tan sensible sea esa balanza. Y luego, digamos, acá adentro hay como un resorte y dependiendo de qué tanto se estire el resorte, entonces esta agujita se va moviendo más hacia la derecha. Entonces aquí, digamos, colgamos nuestro objeto y este también lo podemos colocar de manera, como se llama, horizontal o de manera diagonal. Entonces, tal vez donde han visto estas balanzas de resorte es, digamos, como cuando están los vendedores los compradores de papel periódico para reciclar o cualquier otro tipo de papel. Entonces uno les entrega un montón de papel a esa persona y la persona lo que hace es que la agarra con esta balanza y ahí solo va diciendo, bueno, esto pesa tanto. Entonces así es como podemos medir la fuerza. Pero pueden ver que en realidad casi que el único tipo de fuerza que vamos a poder medir así es como que el peso de un objeto. Y a ponerse a medir una fuerza de fricción con esta balanza de resorte no se va a poder mucho. Entonces, muy bien, ¿cómo vamos a saber realmente cuál es la fuerza neta que va a tener el objeto? Vamos a tener que encontrar la fuerza neta o la superposición de fuerzas. Entonces, ahorita digamos, vamos a ignorar un montón de cosas, pero digamos de que quiero jalar, digamos, una caja y por alguna razón, digamos, esta caja la están jalando dos personas. Entonces, una persona tiene una cuerda y él como la está jalando así de manera horizontal, mientras que otra persona, tal vez porque es un poco más alta
la está jalando de esta otra forma de diagonal. Yo creo que lo voy a poner un poco más así. Y aquí sí vamos a ver que sí importa la dirección en que apliquemos esta fuerza, porque si esta fuerza es muy inclinada, casi que no vamos a estar moviendo mucho el objeto. Aquí más que todo este tipo de fuerza tal vez nos sirve más para levantar el objeto. Entonces la idea es que si tenemos estas dos fuerzas, ¿cuál va a ser mi fuerza neta? Entonces lo bonito es que cuando hay dos fuerzas, F1 y F2, que actúan sobre un objeto, la fuerza neta es la suma entre las dos fuerzas. Entonces, digamos, esta fuerza neta también se conoce como resultante, hay veces que también se denota como R mayúscula. Y entonces aquí vieron por qué tuve que presentar el tema de vectores, porque tratar de hacer Newton sin vectores sí es complicado. Entonces aquí la idea es que para saber cuál es mi fuerza resultante de manera geométrica, coloco de primero el vector F1, luego este vector F2 y luego mi vector resultante es este. Ay, ¿qué pasó? Ah, contra esa lámina. Entonces vieron, aquí ya tengo cómo se llama, cuál es mi fuerza resultante. Ahora, como ya hemos visto en este curso, a nosotros no nos gusta trabajar haciendo este enfoque geométrico para medir la fuerza resultante. Yo creo que solo en el último inciso tuvimos que hacer ese enfoque geométrico, pero desconocíamos un montón de cosas. Entonces la idea es que generalmente tenemos de que si se conocen los componentes de cada fuerza, entonces si digo acá que F1, mi vector, tiene un F1 sub X y un F1 sub y F2 es F sub 2X, F sub 2Y. Entonces, si se conocen los componentes de cada fuerza, la fuerza resultante se encuentra al sumar cada componente. Pero esto lo puse como números reales. Se encuentran al sumar cada componente. Entonces, así es como estamos haciendo la mayoría de problemas, porque ese es es la forma que yo siento que es más intuitiva. Sí, F1 más F2 y F1Y más F2Y. Muy bien. Entonces, la idea es que si hay más de dos fuerzas, la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas presentes. Todas las fuerzas presentes. Yo creo que ahorita sí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tenemos esto. Entonces acá la idea es que podemos tener algo bien complicado, como tener, digamos, un objeto sobre un plano inclinado. Entonces, digamos, acá van a haber un montón de fuerzas en juego.
No las voy a enumerar todas, pero digamos vamos a tener como que esta fuerza con la que estamos jalando el objeto. Entonces acá tengo un F1. Luego tengo una fuerza F de minúscula de fricción. Y aparte, digamos, voy a tener otras dos fuerzas verticales. El peso del objeto o algo que va a ser casi que el peso del objeto. Entonces a esta le voy a llamar F3. Y luego, digamos, esta fuerza normal. Entonces aquí pueden ver también cómo el marco de referencia importa, porque podemos hacer este diagrama, ¿cómo se llama? Utilizando un eje de coordenadas horizontal, pero aquí nos conviene más si todo lo hacemos paralelo y perpendicular al plano inclinado. Entonces, digamos, si en algún momento yo quiero tratar de encontrar cuál es la fuerza neta que tiene este objeto, acá lo que voy a tener que hacer es sumar F1 con mi vector de fricción más mi fuerza normal y más esta tercera fuerza que es como que lo que viene a sustituir el peso. Aquí el peso vamos a ver que nos ayuda también a que se deslice esta caja por este plano inclinado, pero también va a contribuir a que haya alguna fuerza de fricción. Entonces tenemos algo como esto. Entonces lo bonito de estos problemas es que si tenemos identificadas todas las fuerzas, y esto es más como algo filosófico que realmente uno pueda calcularlo en su totalidad, porque como hay un montón de fuerzas presentes, entonces hay veces que uno puede no percatarse de algunas interacciones. Entonces la idea es que vamos a tener acá que en general mi fuerza neta o resultante es igual a F1 más F2 más F3 y así continúo sumando todas estas fuerzas hasta que llego a la última fuerza presente. Y lo bonito es que si estamos en dos dimensiones, si quiero encontrar ya la magnitud de esta fuerza, yo creo que sí vamos a tener tiempo de hacer un ejemplo. Entonces, digamos, acá voy a tener que hacer rx al cuadrado más r al cuadrado de y. Y de último vamos a poner acá el ángulo o la dirección de la fuerza. Que esto sí, digamos, es algo un poco complicado de hacer porque no solo hay que hacer tangente inverso, sino que tenemos que ver bien si es dirección NE, NO, SO, SE. Entonces acá tengo tangente inverso de R sub Y dividido R sub X. Entonces aquí pueden ver que otra vez todo esto son vectores. Ahora obviamente van a ver de que con el tema de fuerzas sí vamos a tener que trazar estos diagramas de cuerpo libre, que es prácticamente un diagrama donde están presentes todas las fuerzas. En algunos casos estos diagramas son fáciles de hacer, pero en otros casos sí son bastante complicados porque hay que hacer geometría, encontrar esos ángulos y todo. Y ahorita precisamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer este primer ejercicio. Sí, yo creo que con que terminemos el día de hoy, este ejercicio está bien porque igual la primera ley de Newton, no hay mucho que decir a menos que uno se ponga a hacer problemas de estática, de bueno, cuándo tiene que medir cada tensión para que mis fuerzas netas, para que mi fuerza neta sea igual a cero. Entonces acá tenemos que tres personas pelean por capturar una bandera, o podemos decir el mismo juguete o algo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la fuerza neta, su magnitud y su dirección. Entonces aquí la idea es que vamos a poner nuestro plano XY. Lo voy a poner así como línea punteada porque
Vamos a tener un montón de fuerzas. Entonces resulta acá que la primera persona está en el tercer cuadrante y él está ejerciendo esta fuerza. Entonces esta fuerza ahorita va a tener una magnitud de 250 newtons. Eso será aproximadamente 25 kilogramos de fuerza. Y acá tenemos unos 60 grados entre el eje X y el eje Y. Luego vamos a tener a una segunda persona que está en esta posición. Entonces esta persona va a ejercer una fuerza mucho menor. Entonces podemos pensar aquí tal vez que esta persona es un adulto y acá hay un niño y acá hay otro niño. Esto no lo estoy poniendo tan a escala. Entonces acabo de decir que tenemos 130 newtons de magnitud. Ustedes vieron qué interesante, porque acá la idea es que tenemos un diagrama bastante similar a los ejercicios de la hoja de trabajo 5, pero ahorita lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cuál va a ser mi fuerza neta? Entonces acá, por el momento, lo que vamos a tener que hacer es escribir los componentes de los vectores. No sé qué es. Aquí está la almohadilla. Aquí cabal está. Tengo que borrar con un poco más de fuerza. Muy bien. Entonces ahorita podemos hacer algo. En realidad, digamos, queda a criterio de nosotros decir cuál es F1, F2 y F3. Ahorita por facilidad voy a decir que la verde es F1, esta es F2 y F3 lo voy a dejar hasta el final porque aquí vamos a tener que encontrar los componentes. Entonces la idea es que ya sabemos algo. Sabemos que esta fuerza neta, R mayúscula o F mayúscula subíndice N, es igual a F1 más F2 más F3. Pero el problema que tengo acá es que esta va en dirección, ¿cómo se llama? Esta va en dirección sur y esta va en dirección noroeste. Entonces ahorita no puedo decir que acá la fuerza es solo 100 más 130 más 250. Entonces para poder sumarlas tengo que encontrar los componentes de cada vector. Muy bien. Entonces el F1, ¿cómo van a estar sus componentes? Ajá, 100. Sí, 100 y 0, sí, porque no nos estamos moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces vamos a poner 100 y 0. Y luego, esta todavía es fácil. Menos 130, pero está bien, está bien. O sea, la idea es decir que no tiene nada en X y sí va a tener algo en Y. Ahora este es el feo, ¿eh? ¿Qué sucede con este 250? Aquí tengo un ángulo de 60 grados. Y qué bueno que precisamente la clase hoy la empezamos con ese problema donde no sabíamos cómo encontrar, digamos, el ángulo. Entonces ahora nos pasa lo contrario. Entonces ahora ya sé cuánto vale esta magnitud, y la hipotenusa, pero quiero saber cuánto vale este cateto y cuánto vale el otro, el que está acá enfrente de ellos. Entonces aquí lo que pueden ver es que tenemos que usar seno. No puedo usar tangente porque recuérdense que tangente es y dividido x es igual a tangente. Entonces ahorita tengo que usar la otra función trigonométrica. La función trigonométrica es seno porque seno nos relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. Entonces ahora tengo que usar y es igual a 250, es igual a seno de teta. Y para x utilizo la función trigonométrica coseno.
que estas funciones tienen una fascinante historia. Entonces vieron, así es como se relacionan estas. Entonces la idea es cuánto vale y. Y es igual a 250 por seno de 60 grados. Y aquí si necesitan que hagamos un poquito más de trigonometría, puedo tomarme más tiempo para explicar trigonometría porque estas funciones trigonométricas sí tienen demasiada historia. Entonces acá voy a encontrar cuánto vale esto. Entonces ese seno de 60 grados nos queda algo como raíz de 3 dividido 2. O si usamos simplemente la calculadora y ahora incluso como estamos en este curso, ya hasta lo cambié a grados. Usualmente yo lo trabajo con esos radianes que son múltiplos de pi, pero no vamos a estar hablando de esto en este curso. Entonces vieron, acá en y tengo 216,50. Como tenemos no muchas cifras significativas, en realidad solo tengo que trabajar hasta el punto decimal. Entonces, esto de acá vale 216. Entonces, acá tenemos una altura de 216,5. Y la base de este triángulo, eso sí nos va a quedar bonito. Sí. Ajá, sí queda 125 porque generalmente, digamos, seno de 30 grados es un medio y el que da un medio para coseno son los 60 grados. Entonces, aquí solo vamos a tener que hacer una última corrección más, porque si vemos a esta tercera fuerza con más detalle, aquí vemos que de magnitud tiene 125, pero su dirección es hacia el oeste. Entonces acá vamos a tener menos 125. Entonces la tercera fuerza va a ser igual. Vamos a volver a escribir todas las fuerzas porque igual esta era la más difícil de sacar. Ya después, digamos, cuando miremos problemas como estos, solo hacemos seno del ángulo y coseno del ángulo, pero ahorita sí tuve que poner detalles. Entonces mi tercera fuerza mide menos 125 en X y 216,5 en Y, aproximadamente. Pero aquí no nos vamos a meter a hacer aproximadamente. Y todas estas están en newtons. Muy bien. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer para encontrar mi fuerza resultante? Tengo que sumar los tres vectores. Entonces, no sé si quieren que escriba la suma entre los tres o si voy poniendo 100 más 0 menos 125. Luego acá tengo 0 menos 130 más 216,5. Muy bien, entonces digamos que nos queda acá, nos queda menos 25 y tiene sentido, porque digamos acá estoy haciendo una fuerza de 125 hacia la izquierda y solo hay una fuerza de 100 a la derecha, entonces esa bandera se va a ir moviendo hacia la izquierda. Y luego acá se va a ir moviendo también hacia arriba porque aquí, digamos, en Y sí tenemos ese 216,5 que es mucho más grande que el 130. Ajá, 86. Entonces vieron qué bonito, ya tengo mi fuerza neta. Entonces pueden ver que esta fuerza neta va como que en esta dirección. Va en dirección de la tercera persona. Entonces aquí es de esperarse que ese adulto gane y que él se quede con la bandera. Por ahí asumamos de que la bandera es bastante resistente y que no se va a romper si la están jalando de esos tres lados. Entonces ahorita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar la magnitud y dirección de la fuerza. Entonces la idea es que mi magnitud, como el problema del avión,
es 25 al cuadrado más 86.5 al cuadrado. Nos va a quedar un número un poco más grande que 90, como algo entre 90 y 100. Creo que ya lo encontró Inés. Lo bueno es que ya... 90.04. Excelente, ¿eh? Sí, ese 8100 es casi 90. Sí, 90.04. Entonces digamos que esto es igual a 90.0 newtons. Y luego el ángulo, ya este ángulo siempre es el controversial, y dividido x. Y lo bueno es que ahí combina, vimos que en Desmos se calcula bien bonito el ángulo. Y también puedes poner para que te hagan los gráficos. De los vectores. No sabía. Y eso que yo ya tengo como 5 años de usar Desmos. Pues ahora ya voy a poder hacer más ejercicios de estos. Entonces vamos a poner acá tangente inverso. Nos da este menos 73.87. Se me olvidó el signo negativo, pero aquí digamos, este solo está saliendo negativo porque como estamos en el segundo cuadrante, aquí lo que nos está diciendo es que como que vamos en un ángulo de 106 o 107 grados. 106.2 grados respecto al eje X. Entonces este se puede escribir de varias formas. Pueden ponerle 73.87 NO o pueden decir que si acá tenemos el eje X, medimos 106 grados, entonces nos pasamos al segundo cuadrante y aquí digamos ya vamos a tener nuestra fuerza neta. Pero vieron que esto es mucho más sencillo de hacer que si nos hubiéramos puesto a poner el F1 acá, el F2 acá y luego el F3 acá. Ahí sí nos hubiera costado determinar por medio de geometría cuánto mide, cuál es ese vector resultante. Entonces ahorita justo terminé antes de empezar a ver la primera ley de Newton. Entonces nos quedó re bien porque sí, la primera ley de Newton sí teníamos más problemas. Incluso ahí tengo un problema de cómo colgar una estrella, pero voy a ver bien, digamos, cuándo lo presento, porque ese problema sí está. Sí. Algo que no había entendido, Cristian, es... Sí. Entonces es diferente cuando calculamos como que el movimiento de un cubo al de una esfera. Sí. Sí, porque digamos, cuando uno tiene acá una esfera sobre un plano inclinado, aunque uno no la empuje, la esfera va a empezar a rodar por sí sola. Es que el ejemplo que siempre nos daban era como que una pelota de fútbol y era como que a la grama. Bueno, es que sí, si tenemos, digamos, si la pelota no está sobre un plano inclinado, entonces sí el ejemplo de movimiento en caída libre es idóneo, porque la idea es que acá lanzo la pelota y la pelota cuando le esté lanzando va a estar, ¿cómo se llama?, rotando en el aire, pero acá la fuerza principal es el peso y la velocidad con la que lancé, digamos, la pelota. Entonces acá la ventaja es que la pelota solo va a estar comportándose de esta manera. Entonces aquí casi que le estoy tratando como partícula. Pero si tengo una esfera sobre un plano inclinado, la esfera, digamos, va a empezar a rotar. Y dependiendo de cuál sea su radio, entonces por sí sola ella va a generar, digamos, ya una fuerza. Mientras que la caja todavía uno puede dejarla así. Estaba como ignorando cualquier tipo de fricción. Sí. Entonces, como en un mundo sin fricción,
En teoría debería de ser igual el resultado. Sí, debería ser igual, sí. Entonces, digamos, aquí entre la pelota, la esfera y este plano inclinado hay fricción, pero esa fuerza de fricción no es lo suficiente para sobreponerse a esta fuerza de rotación. Mientras que la caja no tiene ninguna fuerza de rotación. Entonces esa caja no se va a caer si uno la pone sobre un plano inclinado porque hay suficiente fricción para detenerla. Y ya para que se empiece a caer, tal vez uno la pone ya sobre un plano inclinado que tiene acá 80 grados de inclinación o 90 grados y tal vez en vez de una superficie áspera es una superficie bastante lisa y con muy poca fricción. Y eso es precisamente, digamos, lo que nos dice la primera ley de Newton. Nos dice que si en algún momento logramos eliminar la fricción y el objeto tiene una velocidad constante, entonces el objeto se mantiene con esta velocidad constante. Pero desafortunadamente ahí Aristóteles se opone porque dice, mire, o sea, si realmente quiero que ese objeto se siga moviendo, le tengo que seguir aplicando fuerza. Pero los de la primera ley de Newton tienen ellos una salida, y es que la fuerza neta tiene que ser cero. Entonces, digamos, aunque el objeto se mueva con velocidad constante sobre una superficie, la fricción va a estar presente. Entonces, esa va a ser la única fuerza presente y lo que está haciendo ahí la fricción es desacelerar al objeto. Entonces, si realmente queremos ver a la primera ley de Newton comprobada experimentalmente, tenemos que trabajar con experimentos en el vacío, donde ahí sí no va a haber nada de fricción, o experimentos en el espacio. Ahí si uno lanza un objeto en el espacio, ahí se va. Que ese es el gran miedo del espacio. No sé si han visto esa película Space Odyssey de Kubrick. Se me hace el nombre. Esa es la que es con el robot que se llama HAL. Sí, HAL, sí, sí. Sí, pues. Entonces en algún momento que uno de los astronautas sí salió para desconectar a HAL, desconectarle la antena, pero cabal lo que hace HAL es que le corta el cordón y le da un empujón con uno de esos aparatos y luego el pobre astronauta solo se queda, ya no puede regresar a la estación y solo se queda flotando de manera perpetua. También yo creo que en The Martian habían cabal esos problemas de que la persona tenía que ver qué fuerzas tenía que hacer para acercarse a la ¿cómo se llama? La nave, al transbordador. Que terminas abriéndole Sí, a su guante, sí. Porque el cabal dijo, aquí necesito generar una fuerza adicional, si no, no voy a alcanzar a la nave. Entonces dijo, bueno, voy a cortar uno de los dedos del guante. Ah, no, el libro es todavía mejor. Y el libro sí, digamos, tiene un montón de física. Entonces, en algún momento, digamos, esa es una lectura que pueden tener ustedes presente para su presentación final.